conocer, qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es alabarle. Amén. Qué bueno es bendecir su nombre en esta mañana. Comenzamos dándole gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. A nuestro Dios y Padre bendecimos. Exaltamos su nombre, su persona, y en su nombre queremos comenzar esta mañana al compartir la palabra, declarando su gracia, su favor para con nosotros, inmerecido por cierto, pero Él se dio a conocer, Él se dio a conocer. De tal manera amó que dio, y cuando dio se reveló, se dio y reveló la gracia del Padre. Y esta mañana vamos a compartir, vamos a abrir nuestros ojos, vamos a dejar que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1, para que sepáis. Para conocerle necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. Y vamos a desarrollar hoy lo que entiendo que necesitamos entender hoy, experimentar hoy. Saber cómo el cielo se mueve sobre la tierra, cómo se mueve el trono de Dios sobre la creación. ¿Qué está haciendo el Señor ahora? Nosotros tenemos una imagen del trono, Dios Padre, sentado en el trono, alto y sublime, como dice el profeta Isaías, y a su diestra su Hijo, a quien el Padre le dijo: siéntate a mi diestra, hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Es decir, tenemos una escena del trono, Dios Padre, Dios Hijo, y el día en que el Hijo se ha de levantar para volver, la parusia, la segunda venida. Pero ¿qué está haciendo? Jesús decía: lo que veo hacer al Padre, eso hago. Hace muchos siglos atrás Jesús dijo esto: lo que veo hacer al Padre, eso hago. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Evidentemente en el cielo hay movimiento. El cielo se mueve. El cielo acompaña, el cielo transita junto con nosotros en este tiempo. Transita el Espíritu Santo. El cielo se mueve. El cielo se mueve. Entonces, ¿qué está haciendo el cielo ahora? ¿Qué está haciendo Dios? Saber qué está haciendo Dios. Y quiero hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a tomarnos el tiempo para hablar de qué está haciendo Dios en este momento. Y de ver de lo que Dios hace, porque en función a lo que Él hace, Jesús hacía. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. El protagonismo del cielo sobre la tierra. El protagonismo del cielo sobre la tierra. Dios es autor, es creador. Es la facultad de Dios crear, dar vida. Y vamos a hablar de Él, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el tiempo en que vivimos. Y el tiempo en que vivimos no es meramente cronos, un tiempo determinado, sino que nosotros medimos, por cierto, como horas, días, semanas, meses, años, siglos. Es la medición que hacemos. O ver las agujas del reloj, cómo transitan su recorrido cotidiano. Hablar de tiempo es no solamente hablar de un determinado tiempo, algo abstracto, sino es hablar de vida. Y vamos a hablar de la vida y de lo que está haciendo Dios hoy. Y vamos a observar en las Escrituras cómo el trono de Dios se mueve sobre la tierra, cómo Él obra. Y ahí podemos nosotros observar ya desde el Génesis cómo Dios se mueve, cómo Dios obra. El Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y comenzamos a ver el despliegue del cielo sobre la tierra. Ahí se inicia la actividad del cielo sobre la tierra. Él es el gran protagonista, pero en la tierra Él pone en el centro de la escena al hombre. Hagamos al hombre.
es facultad de Dios crear, pero como todos sabemos, el hombre finalmente decidió vivir a su modo y entonces el pecado, la desobediencia, produjo lo suyo. Y Génesis 6 nos dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente mal. Y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. La maldad, Dios vio que el hombre diseñado a su imagen, conforme a su semejanza, en esa dinámica de Dios, vio la maldad del hombre. Y dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y Dios mantuvo su proyecto, el hombre. Todos sabemos ese momento del diluvio donde Dios destruyó toda vida excepto Noé y su familia. ¿Cómo se activa el cielo ante la maldad de los hombres? ¿Cómo se activa el cielo? ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Ahí tenemos un gráfico, la maldad de los hombres aumentó, era mucha, y Dios decidió cortarlo de la vida. Pero Noé y sus hijos hallaron gracia. Pero luego Dios activa su proyecto en Abraham. Y en Abraham uno puede ver la figura de Dios, la imagen de Dios. Es decir, Dios en Abraham comienza a proyectar su deseo, su pensamiento. Porque Abraham y Sara no podían tener hijos. Y Dios le dice, no te va a heredar tu siervo, vas a tener el hijo. Y Dios le da ese hijo a Abraham, que es Isaac. Allí Dios se muestra, Dios revela su carácter de padre. Abraham quería ser padre, pero no podía tener hijos. Dios quiere tener hijos, pero él no los podía tener. Y Dios le dio a Abraham el hijo de la promesa, Isaac, el hijo de la promesa. Y luego creció y llegó la hora, ya Abraham era viejo, y Dios le pide a su siervo que vaya a escoger una esposa en su parentela. Y aparece en imagen el siervo aquí. Abraham, figura de Dios. Dios ve en Abraham, muestra en Abraham su proyecto de ser padre de muchos hijos. Isaac, el hijo de la promesa, y ahí podemos ver a Jesús, el siervo que era de confianza de Abraham, que pone su mano debajo del muslo y sale bajo esa confianza de Abraham a buscar la esposa y encuentra en Rebeca la esposa. Rebeca, figura de la iglesia, la esposa de Isaac, y el siervo, la imagen del Espíritu Santo. Aquí tenemos una imagen que empieza a mostrar lo que el cielo hace, lo que el cielo está expresando. Pero luego Jacob y su familia van a Egipto y allí transitan 430 años de esclavitud, y dice que Dios allí, él vio lo que estaba pasando con su pueblo. Vio la aflicción, dice Éxodo capítulo 3. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor y he descendido para librarlos. ¿Qué está haciendo Dios? Ustedes se dan cuenta cómo Dios está atento a los acontecimientos de la vida. Él vio la aflicción, oyó el clamor y descendió para sacarlos de aquella tierra a una que fluye leche y miel. Y aquí volvemos a ver cómo Dios persiste en su deseo. Saca al pueblo de Egipto
el desierto que se prolongó por su rebeldía, la tierra prometida, la Canaán. Sigue mostrando Dios de esta forma en cómo Él se moviliza sobre la tierra, revelando su propósito, la tierra prometida. Y en el desierto, la ley, es decir, proyectar sobre su pueblo cuál es su voluntad, su deseo. Y allí Dios les dio los 10 mandamientos. Luego pasaron 400 años de caudillismo, los jueces, hasta que el pueblo pide un rey, Saúl. Saúl es el rey que tiene la característica del pueblo, conforme a lo que el pueblo eligió. Y allí Saúl desobedece a Dios, no hizo lo que tenía que hacer. Y Dios lo desecha. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, le dice Samuel. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pudimos ver, después de Adán, cómo Dios trató con la sociedad de esa época. Aumentó la maldad y Dios destruyó esa sociedad. Luego vemos en Abraham cómo Dios proyecta, vuelve a abrir su corazón y mostrar lo que Él desea, ser padre de muchos hijos. Abraham, padre de muchedumbre. Le dijo, mira los cielos, podés contar las estrellas. Dios en Abraham proyecta, no va mostrando su deseo de ser padre de muchos hijos. Pero luego vemos lo que ocurre aquí con el rey Saúl, su desobediencia y cómo Dios trata con su desobediencia. A veces nosotros vemos los acontecimientos de la vida y pensamos, ¿dónde está Dios en esto? Pero el cielo se moviliza sobre la tierra y vemos cómo Dios trató a Saúl y lo descartó como rey. Luego vemos cómo Dios elige al rey. Samuel va a ungir y le dice a Samuel, no mires la apariencia porque yo miro el corazón. Y Dios elige un rey, que es David, del corazón de Dios. Aquí podemos ver cómo Dios actúa, cómo se moviliza el cielo sobre la tierra. Pero luego el rey David, que había recuperado el monte de Sión, la ciudad de David, y que luego el Salmo 2 habla de que Dios dice que puse mi rey sobre el monte de Sión, o sea que en David vamos a encontrar la figura de ese rey, de Jesús, sobre el monte de Sión, y el monte de Sión en el Nuevo Testamento es la iglesia. Pero fíjense cómo también Dios trató al rey David cuando él, una tarde luego de su siesta, desde su balcón vio una mujer bañándose. Todos sabemos, se llamaba Betsabé, la llamó, quedó embarazada, quiso liberarse del asunto, mandó llamar a su esposo que estaba en el frente de batalla, pero el hombre muy digno no quiso entrar a su casa, entonces lo mandó al frente para que muriera, y entonces cometió dos actos, el adulterio y el asesinato, y dice que a Dios no le agradó. Dice que a Dios no le agradó. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dijo Dios. ¿Ustedes se dan cuenta cómo se mueve el cielo sobre la tierra? ¿De qué se trata este tiempo? Aquí podemos ver párrafos de la vida donde el cielo se involucra, se mueve sobre la tierra. ¿Cómo Dios se mueve? No es que Dios está apático a las cosas que vivimos. Y ahora nos vamos a introducir en el Nuevo Testamento. Vamos a ver a partir de Hebreos capítulo 1 cómo nos introducimos aquí. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas, y así dice el autor de la carta a los Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Él dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Claro, Jesús instala un nuevo tiempo. Ese nuevo tiempo estaba indicando que era el final del testimonio de los profetas en el periodo de la ley. Era el final de ese periodo bajo la ley. Y que a partir de Cristo, Cristo inauguraba un nuevo periodo. Dios nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo. El profeta veía un rasgo del carácter de Dios y hablaba. Lo que Dios veía de los hombres y hablaba, eso hablaban los profetas. Pero ahora ya no era un profeta, sino que era el Hijo de Dios. Él en persona desciende para hablarnos acerca del trono, acerca de la gracia, acerca de lo que Dios piensa. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, fíjense cómo lo presenta. Estamos hablando de un nuevo tiempo, el nuevo pacto en su gracia, en su sangre. Estamos hablando de una nueva etapa bajo el régimen de la gracia. ¿Qué es lo que está haciendo el cielo? Fíjense cómo se muestra el cielo con gracia. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo era del mismo corazón del Padre, la misma mente, del mismo espíritu. Y dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta? Y cuando dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él va identificando, Él va mostrando, Él va delineando el carácter de Jesús. Y podemos allí anexar Juan capítulo 1, versículo 1, donde Él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra se hizo carne, la palabra que sustenta. Con la palabra de su poder lo identifica el autor de los Hebreos. Dice, efectuando la purificación de nuestros pecados, ahí está mostrando la actividad del cielo sobre la tierra, esta operación conjunta del cielo, y ahí está hablando del Hijo, el Hijo que viene a revelar al Padre, el Hijo que viene a tratar con el asunto de los hombres, el Hijo que en los ojos y en las palabras del profeta Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el apóstol Pablo lo muestra así. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, obediente hasta la muerte. Pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí estamos definiendo una segunda etapa de esa actividad del cielo sobre la tierra, en la persona de su Hijo. En esta segunda etapa, si me permiten decirlo así, el Hijo se identifica con nosotros y se da a sí mismo. Se despoja del cielo y la gloria, deja el manto, toma la toalla, se ciñe y lava los pies. Vino para servir. Pero Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él se identificó con todos nosotros. ¿Qué hizo el cielo en ese tiempo?
fue identificarse, por cuanto los hijos participaron de sangre y de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Impresionante, impresionante. Tremendo esto, la actividad del cielo sobre la tierra. Cómo Dios se involucra en la vida de los hombres. Pero hay un tercer aspecto, una tercera etapa, que es Jesús partiendo al cielo. Y en su partida, entendiendo ya que sus días se habían cumplido en esta labor de expiar el pecado de los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la expresión más elevada de Dios en la persona de su Hijo, que se llama gracia, favor inmerecido. Cumplido este ciclo, esta segunda etapa, Jesús dice, antes de su partida, no os dejaré huérfanos. Allí en Juan 14:8, no os dejaré huérfanos. Comienza una tercera etapa, si lo puedo decir así. Vendré a vosotros, vendré a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cómo? Sería la pregunta. Y Jesús dice, en aquel día vosotros sabréis que yo estoy en el Padre. Ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Vendré, yo estoy en el Padre, ustedes en mí, yo estoy en ustedes. Ese día fue el día del Pentecostés, cuando descendió la persona del Espíritu Santo, la persona. Dice que fue un viento recio que soplaba y que llenó ese lugar de su presencia con lenguas repartidas como de fuego y que provocó ese impacto y luego ese mensaje poderoso. Ese día que Jesús señala aquí es el día en que fue derramado el Espíritu Santo. Pero sigamos el recorrido de este pasaje. En el versículo 26 de este mismo capítulo, Jesús dice, más el Consolador. Él sigue presentando lo que va a ser la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a desarrollar esta etapa con ellos ante la partida del Hijo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Acá podemos ver la operación conjunta del cielo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La cruz fue una operación conjunta. Pero luego el Cristo resucita, asciende a los cielos y dice, no os dejaré huérfanos. Y empieza a introducir a otro Consolador, que es la persona del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Antes dijo, el Padre enviará en mi nombre. Ahora dice, a quien yo enviaré del Padre. Ustedes pueden identificar esto, cómo el cielo se desempeña, se mueve, con qué gracia. Jesús dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice, yo os enviaré del Padre. No nos olvidemos que Jesús es el heredero y compartió su herencia con nosotros y envía al Espíritu Santo para sellar esa herencia. Entonces aquí vemos cómo el cielo se mueve. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él os guiará, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y en el versículo, en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Ustedes se dan cuenta la dinámica del cielo sobre la tierra? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque Jesús estaba limitado en su cuerpo, podía estar en un solo lugar, bendecía donde Él estaba, pero Él no podía estar en todo lugar y dentro de los muchachos, solo afuera. Por eso dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Y si me voy, el Padre, ¿no? Les voy a enviar el Espíritu Santo.
Sigue Jesús hablando y dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Sigue presentando al Espíritu Santo y dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego continúa diciendo, esta es la obra del Espíritu Santo. Cuando predicamos, el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Esto justamente narra el hecho de Cristo, lo que ocurrió allí. El Espíritu Santo fue testigo de pecado, de pecado. Lo crucificaron a Jesús, de juicio, ¿no? El diablo fue juzgado, sus días están terminados, de justicia, ¿no? Jesús, su justicia no fue imputada a nosotros, pero ahí podemos identificar la labor del Espíritu Santo, de pecado, ¿no? El error de la sociedad, ¿no? La sangre de Jesús fue sobre ese pueblo, sobre esa decisión. Mataron al justo, Él era el justo. Y el juicio, por ende, por esa condena. El Espíritu Santo viene para eso. La importancia de la persona del Espíritu Santo. Dice, aún tengo muchas cosas pero ustedes no, para decirles, pero ustedes no la pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él va a continuar, Él va a revelar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí, en estos pasajes que hemos declarado, podemos ver cómo Jesús define la persona del Espíritu Santo y su labor. Cómo se mueve el cielo sobre la tierra, y esto lo tenemos que saber vos y yo. Él dice, habla del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Consolador. Consolador quiere decir el que aboga por nosotros, el que está al lado nuestro y nos defiende, el que aboga, el que nos defiende, el que nos ayuda en la tarea cotidiana, el que aboga por nosotros. Aquí tenemos un rasgo característico del Espíritu Santo que lo caracteriza y define su función estos días en tu vida y en mi vida. Jesús también dice el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Es el que nos guía a toda verdad. No nos olvidemos que verdad no es algún aspecto de la vida que algunas veces nos interesa saber cuál es el veredicto final, sino que Él es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. La verdad es Cristo. Él viene para revelar Cristo, Él viene para guiarnos en Cristo Jesús, Él viene para conducirnos. Luego Él dice, ahí podemos ver otra característica y otra función. Deja que el Espíritu de verdad te guíe a toda verdad. Luego Jesús dice, el Espíritu santificador. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo es el que viene a separarnos de aquellas cosas que quieren impregnarse en nuestra vida para profundizar en nosotros esa perfección, cuando el oro es sometido al fuego, allí se separa, ¿no? La escoria del metal y se purifica. El Espíritu Santo viene para santificarnos. La otra labor, Él es el Espíritu santificador, y las acciones de la vida generan ese fuego para que se separe de la iglesia esa escoria. Y luego termina diciendo, por lo menos en estas 4 cosas que quiero decir acerca de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Jesús dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. Poder, de nuevo. La capacidad para ser testigos. Esa capacidad. Ahora bien, que recibieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y quiero concluir con esta última nota de Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Cuando Jesús dice poder, está diciendo, es una capacidad inherente de llevar a cabo cualquier cosa. ¿Qué quiere decir esto? Poder en acción. Poder en acción. El Espíritu Santo, el Espíritu de poder, es poder en acción para desarrollar
cualquier cosa, es libertad de acción. Es libertad de acción. Es autoridad bien delegada. ¿Qué más? Es poder en ejercicio, es un poder operativo del cielo sobre la tierra. ¿Qué más? Es poder manifestado. Es un poder que está manifestado, está a la vista. No ignoremos. No ignoremos. Pablo dice, no quiero que ignoréis. Y habla acerca de los dones y habla. No ignoremos que el Espíritu Santo, que es ese poder, está manifestado, está a la vista. Y terminamos diciendo en esta reflexión, también es una fuerza física. Es un poder como una dotación otorgada. Dios, en la persona de su Espíritu Santo, nos capacita. Físicamente nos está dotando para tiempos como estos. El Espíritu Santo, el Espíritu de poder, esa capacidad del cielo sobre la tierra, sobre tu vida y mi vida. Es esa libertad de acción que nosotros tenemos que tener. ¿Qué está haciendo el cielo hoy? ¿Cuál es la actividad del cielo sobre la tierra? ¿De qué operación estamos hablando? Él está manifestado, Él está obrando, por eso no te detengas. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Y un detalle en esto del obrar del Espíritu es que la palabra de Dios, la palabra que permanece eternamente en los cielos, esa palabra es tomada por el Espíritu Santo, y deseo que esta mañana el Espíritu Santo, al tomar la palabra, imprima en vos esa fe en Él y en su palabra. Y esto describe el final de nuestra charla. ¿Qué está haciendo el cielo? Está imprimiendo en tu corazón y en mi corazón, por medio de su Espíritu, la palabra, para infundir esa fe de Dios en nosotros y llevarnos a lo que el cielo está haciendo hoy. El cielo está manifestado en la persona del Espíritu Santo. Eso quiere decir, como Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros, manifestado en la acción de predicar, bautizar y enseñar. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Espíritu Santo, la relación del siervo y de Rebeca en la figura de Abraham. El Espíritu Santo trabajando con la esposa, a quien Cristo un día va a presentar delante del